Hola. Bueno, pues a mí, como estoy en casa, creo que casi todos me conocen, pero para quienes estén en Facebook, yo soy Mercedes Martínez, soy diseñadora industrial, después hice el doctorado en antropología y bueno, pues estoy básicamente impresionada por algunas similitudes de nuestros trabajos. Por ejemplo, Magdalena lo conocí apenas el domingo y bueno, creo que incluso nuestras presentaciones se parecen en algunas cosas. Bueno, yo quiero contar un poco sobre lo que hemos hecho acá en Morelia, en Michoacán. No sé si voy a... sí. Y bueno, voy a empezar diciendo que en estos años en los que yo he buscado cómo pensar desde la antropología y el diseño, he recibido muchas preguntas, ¿no? Entonces agradezco a Roberto, a Nora, a Claudia, a Elena, Liz, Bianca en algún momento. Ahora tuve la oportunidad de leer a Lenny, a Denise, a las personas que han estado interesadas, porque las cosas, entre las preguntas más frecuentes es que es antropología del diseño y esto es antropología del diseño o no. Eso lo he escuchado muchas veces y esa pregunta me regresa a mí, ¿no? ¿Qué es y qué no es? Quiero empezar diciendo que, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo que hacen en Brasil, Raquel y Zoe. Estoy de acuerdo con ellas en la necesidad de buscar otros modos de hablar de esta intersección. Sin embargo, bueno, yo he decidido conservar antropología y diseño pensando principalmente en el texto de Martín Juez, que para mí fue mi primer acercamiento. Por una parte, quiero pensar y darle un nombre a esta persona que fue pionero desde 2002 pensando en las posibilidades de intersectar estas dos disciplinas. Yo tuve el honor, fue parte de mi comité tutorial de doctorado y tomé clases con él. Y por otra parte, porque de algún modo mi interés empezó y hasta el momento tratando de poner en acción algunas de sus ideas, ¿no? Lo que él escribió, yo de algún modo he buscado aplicarlo en campo. Entonces, por eso he decidido conservar este término. Sin embargo, no se ha quedado así, sino que he buscado incorporar otros textos, otras ideas, ¿no? Entonces, bueno, de él quiero leer esta cita que dice: la antropología del diseño tiene como finalidad, ahí no me deja ver esto, explorar lo que vincula lo humano, que es el tema central de la antropología, con el objeto, que es la tarea medular del diseño. Aquello que guía la creación de las cosas, sus usos y el lugar que guardan en la memoria de la comunidad. Y bueno, él habla de un objeto desde una imagen hasta una ciudad. Estas son algunas de las cosas en las que yo he centrado también mi trabajo. Después, yo encontré un texto, Design Anthropology Theory and Practice, cuando estaba a punto de terminar el doctorado. Busqué a Tonoto, tuve la fortuna de que estaba a punto de suceder esta reunión en Dinamarca, entonces pude ir, conocí el trabajo que hacían, pude escuchar lo que estaban haciendo en otros países y visitar un museo etnográfico que él en ese momento coordinaba. Y ahí yo vi una exposición súper bonita sobre la muerte, donde obviamente aparecía México. Tenían algunas cosas de México, algunas un poco extrañas, debo decirlo, o sea, como muchas sí pertenecían como al ritual y otras estaban como puestas, ¿no? Y bueno, las cosas que más me llamó la atención fue que dentro de la exposición al final había un espacio para poner comentarios y después él, quien es antropólogo, con otras personas, tomaban esos comentarios y analizaban qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces era un modo de algún tipo de interacción en donde la exposición no se quedaba solamente ahí, o los comentarios servían como para un libro, sino que se tomaban, ¿no? Para entender la relación de las personas que visitaban el museo. Y bueno, de este texto específicamente, Zoe, Magdalena y Raquel mostraron muchos otros, pero yo he tomado dos ideas centrales. La primera es diseño participativo y la segunda una apertura
abierta hacia lo que significa diseñar, que han sido dos cosas que he incorporado a esta puesta en acción del trabajo de Fernando Martín Juez. Después, en 2020, tuve la suerte de coincidir en una mesa con Raquel, cuando nos conocimos. Con ella hemos platicado bastante, y alguna de las cosas que a mí me gusta más de su trabajo es pensar estos procesos como abiertos, ¿no? Son procesos que no están planeados previamente, sino finalmente pues, dependen de la interacción entre personas, y eso implica que son abiertos. En la mesa también participó María Cristina Ibarra, y bueno, he leído su trabajo, y de las cosas que más me gustan es cuando habla de participación, y Melissa Duque, que también estuvo en esa mesa, su enfoque sobre los objetos y sobre el proceso de diseño, y habla de objetos de segunda mano, pues desde el diseño industrial, que es una práctica inicial, sería difícil pensarlos como un diseño, ¿no? Entonces, o sea, como una actividad para el diseñador o diseñadora. Y bueno, hay otras personas que también me gusta su trabajo, por ejemplo, Ricardo Sosa, que escribe sobre muchas cosas. Hace poco publicamos un cuaderno con Marina, y él participó. Él tiene un texto muy bonito, muy corto sobre la creación. Él es michoacano y mexicano, sobre la creación y la necesidad de pensar otros modos de crear, y se inspira como en la creación puramente, ¿no? Bueno, del trabajo de Marina, yo admiro pues, su profundidad teórica, ¿no? Lo que tienen los antropólogos, definitivamente de este campo. Y bueno, esto en síntesis, son los proyectos que realizamos durante 8 años, o sea, el primero es de 2014, el último se terminó en 2022, cuando vino Raquel. De hecho estaba la exposición aquí en el Centro Cultural. Y bueno, los números que están ahí son el número de personas que participaron. Y bueno, quiero decir que mi interés central estaba en buscar modos de participación. Parece algo evidente porque es una palabra que se utiliza mucho entre diseñadores, pero lo que yo encontré es que en México realmente no hay una tradición de diseño participativo. Y esa traducción, pues muchas veces se usa a modo, ¿no? Yo colaboro con otra persona, esa colaboración no importa si dura un día, unos minutos, entonces yo puedo decir que hago diseño participativo, o bien incluso se ha usado de otras formas. Por ejemplo, pues este trabajo que hace Roberta, la intersección entre artesanos y diseñadores, en donde se utiliza como conveniencia de la diseñadora, ¿no? Entonces, pues yo quería imaginar qué podía ser el diseño participativo en este contexto. Entonces colaboré con la comunidad de Guanajo durante todo este tiempo. De 2014 a 2018 hicimos estos proyectos. El primero fue una tarjeta de presentación, en el que solo colaboramos una persona y yo, y en el último pues fue una exposición que se llama Gurbía y Guancú, en la que participamos 105 personas, entre ellas por ejemplo Lenny, que está aquí, David Gutiérrez, Chantal Garduño hizo la museografía, y bueno, por supuesto Rodrigo Aparicio y Cecilia Iñiguez fueron los principales organizadores. Y bueno, una de las cosas que yo he tomado de los textos de Fernando Martín Juez y he tratado de poner en acción es lo que él describe como la historia de vida del objeto. Ayer Marisol nos hablaba de la importancia de hablar la lengua del lugar al que vamos, cuando nos aproximamos a una comunidad rural o indígena, ¿no? Y lo que yo quiero decir es que de igual forma pienso que es muy importante cuando nos aproximamos a un objeto que forma parte de otro lugar al que no pertenecemos, entenderlo, aunque sea mínimamente. Tú nos decías que no importa si no eres muy fluido, pero que puedas decir algo, eso es importante. Lo mismo pienso yo, ¿no? Y a mí la historia de vida del objeto me ha ayudado justamente a eso, a conocer un objeto. Por eso a este primer momento le llamo conocer para hacer o para no hacer, porque desde el diseño nos enseñan a llegar a intervenir algo sin conocerlo.
Y a mí la historia de vida del objeto me ha ayudado a entender por qué yo no debo intervenir, ¿no? Y desde el diseño. Y entenderlo no implica solamente un objeto desde que nace hasta que muere, en términos materiales. Eso sería muy del diseño, sino en términos de relaciones. Las relaciones que se crean a través de ese objeto entre personas, y entre las personas y los objetos, y entre las personas y el entorno. Entonces, todo eso a mí hasta ahora me ha dado pautas para tener clarísimo por qué no debo intervenir ese objeto. No tiene básicamente ningún sentido. El diseño no necesariamente aporta en ese sentido, al menos en el contexto en el que yo, con el que yo he colaborado, pues son las personas que son especialistas y yo no tengo mucho que hacer con eso, ¿no? Sin embargo, en esta historia del objeto sí ha habido algunas partes en donde hemos visto que, por ejemplo, con el mueble de madera de Conajo, que es un mueble grabado increíble, por lo que la comunidad es muy reconocida, había unos desperdicios de madera, entonces hicimos un taller de joyería con esos desperdicios. Se quedó como solo en una propuesta, pero es todo lo que hemos hecho como desde el campo de diseño de objetos o de diseño industrial. Bueno, como les decía, durante todos esos 8 años, pues yo partí tratando de conocer para hacer o para no hacer, para después tratar de vincular, hacer y conocer. Y este tiempo me ha llevado para entender cómo hacer y pensar juntos, que no es un proceso que se ocurre en un día. Para mí la parte más importante es el tiempo que nos conocemos, el tiempo en que pensamos juntos para poder participar, y eso implica un compromiso, ¿no? Entonces, bueno, solamente voy a contar muy rápidamente 2 proyectos que seguramente ya casi todo el mundo aquí conoce. Uno es un videomapping que para mí fue un parteaguas porque implicó un trabajo de 6 meses en el que participaron niñas, niños, adultos, ancianos, y al final lo proyectamos en la iglesia. Absolutamente todo lo que estaba relacionado, o sea, la idea era hacer un videomapping, todo lo demás se hizo en conjunto, la historia sobre lo que se iba a decir acerca de la comunidad surgió en un taller en el que participaron colegas de la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local, como Mónica Chávez y también Ana Jessica Martínez, y a partir de ese taller hicimos un guión. Después implicó la animación, que fue un proceso súper largo porque darle movimiento a una imagen, aunque el movimiento no sea muy fluido, implica muchísimo trabajo. Entonces fueron 6 meses. La generación de Denise participó, ella no, pero su generación sí. Ellos le daban forma a estas imágenes y bueno, las imágenes que tomamos a Conajo, los personajes y demás. Y el otro fue esta exposición, Urbia y Huancú, que se montó primero en la comunidad de la jefatura de tenencia, luego vino aquí al Centro Cultural y por último la llevamos a Pátzcuaro. A diferencia, que aquí yo tengo una pregunta para Raquel, porque en esta exposición no hicimos ningún objeto, sino que una de las intenciones era sacar los objetos que estaban resguardados en las casas y exponerlos tal cual estaban, ¿no? No se produjo nada para la exposición. Esa fue pues una idea de Rodrigo, de Ceci y de David, quien fue el curador. Y bueno, Chantal Garduño, quien fue la museógrafa, hizo un trabajo muy bonito porque cuidó que absolutamente todo lo que rodeaba la exposición perteneciera al lugar, ¿no? Por ejemplo, estos ladrillos estaban arrumbados y ella los puso para colocar las petacas y demás. Bueno, aquí hay otras imágenes de esa exposición. Y bueno, para terminar, quiero contarles lo que estoy haciendo ahora. En 2023 hubo una sequía muy fuerte en el país y eso afectó al estado. Entonces, en 2024 se incendió un cerro, el Cerro del Burro, que es de los alrededores de Conajo. La comunidad pues iba y trataba de apagarlo, fue un trabajo, fue algo complicado.
un colega me escribió, me contó que se estaba secando, que se estaba quemando el cerro y qué se podía hacer desde la universidad, ¿no? Entonces, yo le dije, pues yo creo que solo podemos como ir y ver cómo hablar de esto, ¿no? Entonces decidimos ir a la preparatoria, al COEM Plantel Guanajo, y hacer un taller con las y los estudiantes del último semestre. Fue con nosotros Ana Claudia Nepote, es profesora de la licenciatura en Ciencias Ambientales, y ella pues empezó platicándoles sobre el fuego, cómo se produce el fuego, cómo se mueve, etc. Después Rodrigo Aparicio, quien es un corredor de cerros experto, nos llevó a hacer un recorrido por el territorio, por el cerro, donde pues nos iba platicando un poco sobre los caminos. Y Zulina Sinsun, quien es historiadora de Guanajo y sabe muchísimo sobre su comunidad. Cuando llegamos hasta arriba, en el cerro, yo llevé unos chocolates para compartirlos, y pues comiendo el chocolate y tomando agua nos platicó muchas historias y por qué eran importantes los cerros para Guanajo. Y terminó este taller que duró 3 días con el diseño de un cartel que luego regresamos para que se pudiera poner en la comunidad, ¿no? Fue un cartel digital. El diseño del cartel lo hicieron estas alumnas de la preparatoria, Evelyn García, Melanie Telles, Guadalupe Hernández, Miguel García y Monserrat Cedas, y bueno, la edición lo hicieron 2 alumnas que hacen servicio social, Andrea y Castro y Noemí Colín. Este no es el único, hubo varios carteles, pero bueno, yo ahí me di cuenta no solamente algo que ya había leído, pero la importancia de los cerros para la comunidad, ¿no? Ya Elena y yo una vez acampamos en el Cerro de la Cantera, que de hecho está aquí, representado con la cueva y el diablo, y quemándose, ¿no? El cerro de al lado se está quemando. Entonces yo sabía lo que significaban para Guanajo, pero entonces mis preguntas empezaron a mover hacia qué ocurre si esos cerros se transforman de forma tan repentina y drástica, ¿no? Otra cosa que ocurrió en 2022, hicimos una colaboración, un proyecto con la Facultad de Arte y Diseño Tasco, con una colega que se llama Mayra Uribe. Vimos que pues, ellos comparten la misma licenciatura, entonces pensamos en hacer un proyecto que estuviera relacionado y fuera paralelo. Esto con la intención, por una parte, de vincular a estudiantes y otro, de compartir lo que implicaba trabajar en un contexto en donde hay una amplia riqueza artesanal, como es Tasco, que tiene la joyería, y Michoacán. Entonces vimos un punto común, era el tejido con fibras semiduras. Ahí, bueno, pues con Marina y ahora veo que con Magdalena también tenemos intereses comunes. Y a través de Misraim Cárdenas, que es un compañero y colega de la licenciatura, llegamos a San Agustín del Pulque, que es una población que está ubicada a la orilla del lago de Huitzeo. El lago de Huitzeo es el segundo más grande de México y es un lago que tiene desde hace muchos años un fuerte deterioro ambiental. Aquí colaboramos primero con la Asociación de Artesanas por el Rescate del Lago de Huitzeo, que es una asociación de mujeres, solamente hay 3 varones, que no tejen, se dedican a hacer como las estructuras metálicas, la soldadura, y vimos que había dos tipos de objeto. El otro son el petate, que es el objeto por el cual la comunidad se reconoce, ¿no? Es un objeto pues muy importante, no solamente para esta comunidad, sino en México. No sé, en otros países ya luego me dicen si se usa el petate o no, pero es un objeto que se usa para sentarse, para dormir, tiene muchísimos usos, ¿no? Entonces, en el pasado se enterraban los muertos en el petate. Entonces, lo que ocurrió, es el lago en 2022, en 2023, y ahí tengo una foto del 2025. Y nuevamente, pues algo en el campo me hizo voltear a ver la realidad que teníamos,
y este proyecto con el tejido con fibras, el tule viene del lago, se transformó en otra cosa, ¿no? Y bueno, este es un tema del cual yo ahora estoy aprendiendo, no puedo decir que sepa mucho todavía. Aquí pues escuché a Marisol ayer sobre la importancia del territorio, la relación que hay entre las personas en las comunidades y el entorno. He leído algunas cosas, por ejemplo, aquí traje pues, a Marisol de la Cadena, la descubrí apenas, y bueno, su trabajo me parece muy bonito, ¿verdad? Maravilloso, sí. Especialmente me gusta este texto que se llama Earthlings, ¿no? El ser es tierra. Bueno, por supuesto Arturo Escobar, esta publicación que hizo el año pasado. Y bueno, también Raquel y Gloriana, su estudiante, tienen un trabajo sobre los materiales, sí. Y bueno, en eso estoy, o sea, con esta comunidad ahora tenemos un proyecto en el que está participando nuevamente Ana del Ponte de Ciencias Ambientales, su estudiante y bueno, algunos colegas también de la licenciatura en Arquidiseño como Misraín, Cárdenas, José Luis Castro, porque estamos justamente tratando de pensar pues, o hablar sobre lo que implica esta transformación del entorno. Y bueno, este es un cartel un taller que hicieron estudiantes de la licenciatura que el año pasado estaban en quinto semestre. Es un cartel sobre que nuestros estudiantes hicieron un taller con alumnos de la escuela secundaria, o sea, de 13 a 15 años, y la intención era que representaran la comunidad. La secundaria da hacia el lago, ¿no? O sea, no hay ninguna barrera, no hay ninguna reja, y pues esta es la representación de los chicos del lago, a pesar de lo que veíamos era otra cosa, ¿no? Hasta ahora implicado, bueno, pues aquí está como una ruta de lo que hemos hecho, la sequía del lago de Evolución 2023, que ha sido mucho más fuerte. El trabajo de campo, primero con la Asociación de Artesanas por el rescate del lago, luego hicimos un recorrido por el territorio, fuimos a algunos puntos en los que ellas nos llevaron, y bueno, este taller en la secundaria y con estudiantes de la licenciatura y estudiantes de la escuela. Y bueno, nuevamente la edición la hizo Alejandra Villaseñor, y el diseño del cartel de Ana Lobato, Jacqueline Lobato, Leslie Rojas, Kelly Sánchez y Kenia Urrofi. Y bueno, esto solamente es un recorrido, esta intersección entre antropología y diseño hasta ahora ha sido una búsqueda por hacer, conocer y compartir, para divulgar una antropología del diseño que desde la acción contribuye a la construcción de prácticas propias, acordes al contexto de México y específicamente del estado de Michoacán. Eso es lo que hemos buscado. Y pues yo quiero terminar con las preguntas que a mí me han hecho los estudiantes y las estudiantes. Porque creo que la respuesta, evidentemente no la tengo yo, y probablemente tampoco la tenga Raquel, ni Marina, ni Magdalena, ni Marisol, ni Alejandro, ni Soy. La respuesta pues se construye colectivo, y la intención de estar aquí es justamente eso.